Hola, muy buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar con la última mesa de hoy, ¿de acuerdo? Con dos ponencias realmente interesantes de Mario Aznar Pérez y Miguel Ángel Gómez Soriano. Va a empezar Mario Aznar con aprendizaje y construcción multimodal de lenguas artificiales en el proyecto artístico y literario de Chul Solar. Tenemos 15 minutos, pero como solo sois dos, tenemos una relativa flexibilidad. Pero desde luego, si luego alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, sí que ahora tenemos un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, Mario. Muy bien, Elisa, muchas gracias. Creo que se me oye correctamente. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores del Congreso y sobre todo también en este caso a los asistentes que están aguantando aquí ya unas jornadas ya intensas, creo. Yo voy a intentar ser breve, a pesar de que tengamos un poquito más de tiempo. Quizá aprovecharemos ese tiempo para el diálogo después, mejor. Por eso me voy a ceñir un poco al texto. Espero que me lo disculpéis de antemano. Mi ponencia lleva por título Aprendizaje y construcción multimodal de lenguas artificiales en el proyecto artístico y literario de Chul Solar y bueno, intenta ser una primera aproximación, bueno, no necesariamente una primera, pero una aproximación en este caso ante vosotros a un proyecto que es multifacético, que tiene muchas visiones, con este concepto un poco de multimodalidad, aunque podríamos tratar de otras, con otros términos quizá. Pero que en cualquier caso permite muchas perspectivas, ¿no? Porque el trabajo de Chul Solar es precisamente complejo. A lo largo de la historia son incontables los intentos de enmendar la imperfección de las lenguas naturales. La mayoría de estos sistemas permanece aún en estado embrionario. Se trata de proyectos no realizados, bocetos, borradores, realidades virtuales o ficciones, en su sentido de realidad simulada. Y esta controversia, de la que apenas escapa el esperanto de Zamenhof, bastante conocido por todos, aproxima hasta límites insospechados en la naturaleza de estos proyectos a la de otros explícitamente ficcionales. Es decir, lenguas artificiales con un fin práctico y lenguas artificiales directamente ficcionales o imaginativas, como los que aparecen durante el siglo XVII de la mano de la literatura utópica. De hecho, el tránsito de las lenguas artificiales serias a aquellas otras que son abiertamente imaginarias o fantásticas es muchas veces ambiguo, como demuestra el célebre caso de Jean-Pierre Brisset del siglo XIX, cuyo pensamiento tenía como base principal el delirio lingüístico y la arbitrariedad como ley organizadora del mundo. Sobre Brisset, que es un caso muy singular sobre el que no me voy a detener aquí, pero escribió Foucault, escribió incluso Raymond Roussel también, Enrique Vilamatas ha escrito también sobre el caso, es uno de estos locos literarios realmente singulares. Desde esta óptica, la única y verdadera diferencia, por prosaica que pueda llegar a parecer, sería la intención del autor. Wilkins y Dalgarno, aupados en el auge de los racionalismos de su época, trataron de crear una lengua común que fuera perfectamente capaz de dar cuenta de los progresos del conocimiento y aun de provocarlos, mientras que Zamenhof aspiraba a una lengua hablada en el mundo entero que facilitase la comunicación y el entendimiento entre los hombres, el esperanto. Estas son motivaciones prácticas que tienen que ver con las imperfecciones de un lenguaje que no se considera capaz como vehículo de comunicación interpersonal o como medio para transmitir y alcanzar el conocimiento verdadero. Sin embargo, por mencionar solo algunos ejemplos, Tolkien buscó con su lengua élfica transmitir la armonía y la belleza que quería imprimir en los personajes que la hablan. Cortázar buscó con su gíglico crear un efecto poético y desnudar al lenguaje de prejuicios intelectuales. Y con la creación de la lengua Klingon de Star Trek, Mark Okrand intentó desarrollar un lenguaje con sonidos eminentemente guturales que provocase extrañeza en el espectador. La intención de estos proyectistas artísticos es totalmente diferente de la de aquellos otros proyectistas que consideramos prácticos, pues la expresión de emociones o la intensificación de aspectos argumentales prima por encima de cualquier utilidad que transgreda las fronteras de la obra en cuestión. Con el objetivo de contribuir a la desmitificación de la vaga línea impuesta entre los proyectos artificiales y los artísticos, en el marco de este congreso sobre las relaciones entre arte y literatura en América Latina, propongo una aproximación a las utopías lingüísticas del pintor y escritor argentino de vanguardia Alejandro Schulz Solari, más conocido como Chul Solar. Como ejemplo paradigmático, en este caso, el de Solar, de proyecto intersticial que ocupa un espacio cruzado por la especulación positiva y la búsqueda estética.
Las inquietudes intelectuales de Sul Solar lo llevaron a sumergirse en campos tan variados como el de las artes plásticas, la poesía, la filosofía, la mística, la astrología o la lingüística, entre otros. Más allá de su originalidad, Sul Solar no está aislado en su visión, pues su obra pictórica y las lenguas que inventó se insertan en las tradiciones, tan alejadas y tan próximas entre sí, de la literatura y el pensamiento utopista, por un lado, y de las vanguardias artísticas y transformadoras de la realidad, por otro. Como artista de vanguardia, pero también como visionario, se adentró en un fascinante proyecto de lenguas artificiales que exploran los límites entre la ficción y la realidad. Solar creó lenguas que no son solo sistemas lingüísticos, sino estructuras que reflejan sus inquietudes espirituales y sociales, extendiéndose al ámbito pictórico, como veremos. De modo que su neocriollo y su panlengua no son solo lenguas inventadas, sino puentes hacia una realidad simbólica, una tentativa de transformar la percepción misma del mundo. Hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos, autor panajedrecista y astrólogo, perfecto en la indulgente ironía y en la generosa amistad. Sul Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época. Padre de escrituras, lenguas y utopías. En un texto de 1949, incluido en el catálogo de una exposición de Sul Solar, Borges sintetiza con estos tres términos la experiencia intelectual de este creador multimodal. Sul Solar responde de esta forma a esa tendencia tan borgiana de enumerar de forma prácticamente caótica, ¿no? O de forma arbitraria, y Sul Solar asume de alguna manera con naturalidad esa tendencia de Borges. Concretamente, son dos las lenguas artificiales no necesariamente ficticias inventadas por él. Una es el neocriollo, que responde a una mezcla sintética de español y portugués con matices del inglés y el alemán, y cuya intención es la de dotar al hemisferio sur del continente americano de una lengua común y, por tanto, de valores identitarios también comunes y solidarios, mientras que la otra, más ambiciosa, de raíz místico-filosófica, es aquella que Sul Solar llama de forma genérica panlengua, utilizando el prefijo griego para expresar totalidad. Esta panlengua, además de cualidades eufónicas y funcionalidad taquigráfica, cuenta con una estructura gramatical mínima cuyos meollos no superan el esquematismo de letras que funcionan en consonancia con el orden que Sul Solar entrevió en la astrología. La panlengua permitiría formar palabras universales monosilábicas en un idioma con base numérica y sin apenas gramática. Así, la letra T corresponde a Saturno y denota cantidad, mientras que por derivación Ti significa poco, tú mucho, to más, te menos. Se trata, como vemos, de una lengua utópica por inconclusa, en cuya sencillez recaen sus propias limitaciones. Con ella, Sul Solar pretendía dar rienda suelta a un instinto creativo que lo hacía trabajar no solo a nivel de los materiales, sino también con la esencia misma de las cosas, convencido de que toda realidad es susceptible de ser cambiada, transformada, y que es posible que esto ocurra trabajando sobre el plano del lenguaje. Sin embargo, ninguna de estas lenguas utópicas, influenciadas por la contemporánea difusión del esperanto de Zamenhof, gozó de una gramática fija ni llegó a alcanzar un estado de madurez óptimo. Por eso hablamos de proyectos. En cierto sentido, puede afirmarse que la inquietud vanguardista de Sul Solar le impidió solidificar en un corpus coherente y determinado su aventura lingüística. Jorge Schwartz lo advierte así en su compendio sobre las vanguardias latinoamericanas, diciendo que no existe una formulación sistemática de la panlengua de Sul y el carácter innovador de su autor difícilmente le impondría una forma definitiva a este lenguaje. Tanto es así que Solar fomentó la mutación continua del neocriollo, creando neologismos e inventando nuevos signos ortográficos, como la H al revés, y nuevos signos diacríticos, como el circunflejo al revés. A pesar de que la creatividad lingüística de Sul Solar confluye en las dos vertientes de la creación de lenguas, una comunicativa, que busca mejorar y facilitar la relación entre los hombres, sería el neocriollo, y otra místico-filosófica, que promueve la ampliación del horizonte cognitivo y el alcance de otros mundos, sería el caso de la panlengua, ambas permanecen en el terreno del proyecto y de la utopía, en constante cambio y transformación. El mismo autor declara: «Soy padre en una panlengua que quiere ser perfecta y que casi nadie habla, y padrino de otra lengua vulgar sin vulgo.
Dicho de otra manera, nos hallamos ante una lengua de aspiración universal que busca ser hablada por todo el mundo y otra de voluntad popular, vulgar, dice Jules Solar, pero ambas sin hablantes suficientes para ser efectivamente una cosa ni la otra. ¿Qué son entonces las lenguas ideadas por Jules Solar? ¿Acaso son solo creaciones ficcionales, poéticas, literarias? La teoría y la praxis de estas lenguas no concuerdan, por lo que la falta de realización abre la posibilidad de un intersticio entre la ciencia del lenguaje, la filosofía, la literatura y, como veremos, también las artes plásticas. En buena medida, el carácter inacabable de estos proyectos ocasionará que a partir de 1958 Jules Solar empiece a desarrollar la idea de las grafías plastiútiles o plensiformes, escrituras pictóricas que traducen o sincretizan el lenguaje verbal y el plástico a través de elementos compositivos básicos como el color, el ritmo o la línea. Solar no se limita a la creación verbal. En su obra final desarrolla grafías plásticas que fusionan símbolos verbales y elementos visuales, integrando pintura y lenguaje en un solo formato. Con este nuevo lenguaje de carácter pictórico, combinado con signos de panlengua y otros caracteres esotéricos, Jules Solar intentó trasladar al plano formal las visiones ultraterrenas que lo acompañaron durante mucho tiempo y que llegó a perfeccionar gracias a su contacto con personajes de la talla del escritor y ocultista británico Aleister Crowley. Una de estas escrituras conforma la pieza Grafía, de 1961, en la que un conjunto de líneas rectas, curvas y quebradas, junto con diversos signos herméticos, trazan la figura de un extraño rostro de colores amarillos, marrones, azules y rojos. Un rostro al que Borges podría haber dedicado un tratamiento efrástico en su poema La Suma, hipotéticamente, resultado de la recreación del párrafo final del epílogo a El Hacedor, de 1960, e incluido en el volumen Los Conjurados, de 1985. El rostro escritural que ofrece Jules Solar y el que Borges describe e interpreta, si no son el mismo, guardan una profunda y significativa similitud con el Aleph, desde el que pueden observarse simultáneamente todos y cada uno de los puntos del universo, según el homónimo cuento de Borges, que entiendo que todos aquí hemos leído. En este caso, esos puntos confluyen en una cara que bien puede significar la multiplicidad del yo, reductible solo mediante el arte, o el carácter autobiográfico de cualquier acto creativo. Esta combinación entre pintura y escritura convierte la percepción de una cara en una singular experiencia sinestésica. Lo que verdaderamente importa aquí es que en ambas imágenes la fenomenología de lo múltiple se vuelve abarcable mediante un ejercicio de simultaneidad semántica. Lo que las lenguas naturales no pueden decir, entre otros motivos por su secuencialidad intrínseca, se vuelve decible a través de la escritura-imagen. Y aun cuando la transposición del lenguaje verbal al plástico no hace más que acentuar el carácter a medio trazar de eterno boceto de los proyectos lingüísticos de Jules Solar, su valor evocativo y potencial es innegable, como lo fueron para Borges también las empresas de Dalgarno y de Wilkins. Hacia un mundo transformado por el lenguaje sería uno de los lugares a los que podemos llegar como conclusión. Así que, encaminándonos al cierre de esta comunicación, cabe decir que la frontera que separa la construcción de lenguas artificiales con método científico de aquellas otras abiertamente ficcionales, con método y finalidad poéticas, es más ambigua de lo que pudiera parecer a simple vista, e incluso la intención del autor resulta un criterio distintivo cuanto menos vago. Si bien las lenguas naturales no son en ningún caso sistemas cerrados, al menos si atendemos a la propiedad formal y distintiva de infinitud discreta, inspirada en el pensamiento de Humboldt, la insuficiencia de prácticamente todos los proyectos lingüísticos artificiales asegura que no puede hablarse con pertinencia de lenguas perfectas, y sí de una inquietud intelectual que presupone la imperfección del lenguaje como sistema de signos, pone en crisis las bases mismas de nuestra relación con el mundo y alimenta la marcha contrapuntística que mitos y logos, imaginación y razón, literatura y filosofía aún mantienen en nuestros días. El proyecto lingüístico de Jules Solar es un ejemplo paradigmático de cómo la creación artística en América Latina se ha comprometido con la transgresión de los límites de lo convencional para dar lugar a nuevos modos de comprender y representar la realidad. Solar ve en sus lenguas una forma de modificar el mundo, un lenguaje capaz de abrir la percepción hacia realidades que el código verbal no puede recoger. La aspiración de Solar no era solo unir a los hablantes,
una de las aspiraciones de cualquier proyectista lingüístico, sino revelar la realidad que subyace en el lenguaje y permitir que cada individuo construyera su propio mundo simbólico. En la obra de Solar encontramos un ejemplo de cómo los artistas de América Latina han respondido creativamente a la necesidad de expresar una realidad más amplia y significativa, haciendo del lenguaje un campo abierto a todas las posibilidades. Para cerrar, ahora sí, quisiera leer un fragmento de la conferencia que Jorge Luis Borges dictó en 1965 en Buenos Aires, en la Sala Proar, a colación de la exposición Sul Solar. La mayoría de la gente vivimos aceptando la realidad, y Sul, en cambio, no aceptaba la realidad. Sul creía que la creación no era algo que había ocurrido una vez en el primer capítulo del Génesis, sino que la creación continuaba continuamente. En esto estaba de acuerdo, creo, con los teólogos. Recuerdo aquella parábola judía en la que alguien dice: si Dios dejara de pensar en mí un solo instante, salvo que para Dios no es instante, sino eternidad, yo caería hecho polvo. Y Sul creía que nuestro deber era modificar y, desde luego, mejorar ad infinitum la realidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mario. Además, me ha encantado la frase de la lengua como forma de modificar el mundo, ¿no? Así que yo creo que, además, quienes hablamos más lenguas, esto es algo que para nosotros que nos toca mucho, porque cada vez que uno habla una lengua diferente, parece casi que tienes un carácter diferente y bueno, como cada persona es un mundo, he querido hacer la conexión. Vale, pues ahora vamos a escuchar la ponencia de Miguel Ángel Soriano, titulada Retratos, autorretratos y éfrasis. La pintura como medio para la reflexión poética en la obra de Juana Viñozzi. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Muchas gracias también, Mario. Creo que se escucha bien, ¿verdad? Gracias también a las organizadoras, especialmente a Beatriz y a Carmen por todo el trabajo que hay detrás. Gracias a todos los que estáis aquí. Me alegra mucho además estar aquí en esta ocasión y entre tantas caras conocidas, queridas, admiradas. Contaba Juana Viñozzi que en una de sus visitas a Roma, la Galería Borghese estaba de reparaciones y habían trasladado la colección. En aquel otro lugar, entre un conjunto más bien caótico de imágenes religiosas, la poeta señaló una y dijo a su acompañante: «Ese de ahí es Andrea del Sarto». Había reconocido a primera vista el único cuadro del pintor del Cinquecento, cuyos trazos y colores la habían acompañado durante años. No es de extrañar que aquella pasión u obsesión, y son palabras de la autora, se materializara en Las poetas visitan a Andrea del Sarto. Este poemario, publicado en 2014, un año antes de la muerte de la poeta argentina, puede ser leído en muchos sentidos como su testamento literario. Si bien esta obra final es la que explota en mayor y más evidente medida los procedimientos estéticos y retóricos de las correspondencias entre poesía y pintura, este vínculo venía de largo en su producción. Un recorrido por su trayectoria a partir de estos presupuestos nos permitirá observar la recurrencia de determinados temas y modos de su universo lírico. Desde el principio, la obra de Juana Viñozzi es una de esas rara avis que complejizan y enriquecen el horizonte de la historiografía literaria. Tras un inicio estrechamente ligado al compromiso militante de los años 60, en el seno del grupo El Pan Duro, desapareció del panorama poético. En 1974, ante la inminente turbulencia política y para un lapso que imaginaba de unos pocos años y terminó siendo de 2 décadas, la autora se instaló en Barcelona y también en un mutismo poético rotundo. La década de los 90 fue la de su regreso a la patria y la escritura, y aunque seguía sin alinearse con ninguna de las propuestas estéticas dominantes, fue ampliamente leída y reivindicada. En 1998, el Diario de Poesía, una de las revistas más influyentes del momento, le dedica el que es su primer dossier centrado en una poeta argentina actual. A cargo de Daniel García Helder y Martín Prieto, la publicación incluía también un análisis de Beatriz Sarlo y varios textos de la propia Viñozzi. Esta, al hablar de su vida,
resaltaba su pertenencia a lo que llamaba una aristocracia obrera. Y cito: «Mis mitos son los mitos típicos del anarquismo fabriquero. Mi padre era un obrero panadero anarquista que luego pasó al Partido Comunista durante el peronismo, como tantos. Vengo de los mitos culturales de las bibliotecas, de las veladas de estudio después del trabajo. Me crié en los mitos del arte, la cultura, los viajes, la ópera, y he ido creciendo con esos mitos. Algún día conoceré esto, podré leer esto, podré ver esto, podré escuchar esto. Y de mayor solo he ido comprobando o deshaciendo mis mitos». Estas mismas palabras son recuperadas en la contratapa de la ley Tu Ley, volumen aparecido en el 2000 y que fija su obra poética completa hasta el momento. Este prescinde de sus 2 primeros poemarios y establece, como señalaba Sarlo, una personalidad lírica definida. Observamos ya ese complejo equilibrio entre el combate y la duda, entre la pasión exaltada que mostraba en su trato cotidiano y entre la mesura estilística a la que nunca renunció. La necesidad de acompañar a través de la poesía la búsqueda de los afectos y el miedo a la soledad se combinan con un predominio de la idea basado, ante todo, en la ironía como medio para el distanciamiento reflexivo. Sin renunciar al guiño cómplice y al referente culturalista, Borma busca de forma casi obsesiva la naturalidad expresiva, la llaneza sintáctica y un cada vez mayor despojamiento, en el que el detalle mínimo es el que sostiene y da sentido a la composición. Todos esos rasgos de la poética viñociana aparecen o se intuyen en aquel poemario, cuya primera composición resulta reveladora. Y cito algunos fragmentos. «Hace unos días he decidido luchar, y la sola idea de la lucha me ha producido un cansancio tan infinito que hasta mis mejores amigos guardan una distancia respetuosa. Como siempre, hablo de los demás, pero digo yo, todos pueden dormir serenos, pensando que estas locas historias solo pueden ser mías, que ya sabemos qué clase de persona soy. Por eso casi nadie me saluda, otros dicen, pobrecita, y mis mejores amigos se burlan despiadadamente de los ingenuos y no me hacen caso». Estos versos suponen la configuración inicial de una de las ideas medulares de la poesía de Juana Viñozi, la creación de un sujeto poético personal, que es y no el de la propia autora, dentro de esa extensa tradición de autoficciones poéticas en la que la incluye, por ejemplo, Laura Escarano. Este aspecto, sumado al carácter visual, también señalado por María Lucía Pupo, son el punto de partida para la lectura que planteamos. A lo largo de toda su obra, la autora construye un yo lírico que se erige no solo en el lugar enunciativo de su poesía, sino en uno de los objetos centrales de la representación. La reflexión metapoética y el carácter visual se unen a menudo en este proceso. Viñozi se piensa y se pinta a sí misma incesantemente. Lo hace, ante todo, como poeta. Yo me voy contestando a mí misma poemas que contestan a otros poemas. Y como tal se muestra pensando en su oficio, durante largas noches en vela, escribiendo ante la ventana, tantos momentos en los que creí que nada pasaba y trabajaban para mi insomnio y mi retrato. Pero también se retrata como mujer amante de la vida bohemia, los amigos y los bares, la ciudad y el placer. Con el invierno, los amigos han vuelto a casa. Yo me pregunto seriamente, ¿qué vas a hacer de tu vida, Juana? A lo largo de los años, la pintura ingresa de manera explícita como una de las numerosas claves que ayudan a expresar su pensamiento poético. Su interior con poeta nos remite a aquellas pinturas holandesas entre el paisajismo y la naturaleza muerta, para destacar su figura en un fondo sin patria. Morandiana alude a la iconografía diaria y al trazo frío y metafísico del pintor italiano para remarcar la irrealidad de la soledad. La despedida de unos amigos puede evocar esa atmósfera entre lo pop y el sinsentido de los paisajes de Hockney. O, en definitiva, si vuelve a plantearse su retrato moral, regresa a las preguntas sobre sí misma.
¿Quién soy yo en este oficio y en este mi espejo? Lanza dardos contra sus compañeros de generación, mientras mis colegas escriben los grandes versos de la poesía argentina, yo hiervo chauchas ballina. Y se interroga cada vez más por quiénes tomarán el relevo. Pienso que en ese silencio alguien estará escribiendo la gran poesía de mi ciudad, escribiendo a solas como yo escribía en Saavedra. A grandes rasgos, a través de citas que podrían multiplicarse a lo largo de toda su obra, esos son los principales tópicos a partir de los que Vignosi crea su yo poético. Aunque en ciertos sentidos nada hacía presagiar algunas características de un poemario como Las poetas visitan a Andrea del Sarto, todas estas ideas que hemos ido trazando son en este retomadas, amplificadas y en cierta medida culminadas. Esta obra está compuesta por 3 partes claramente diferenciadas. Un extenso monólogo dramático en el que se da voz al pintor citado en el título. Una galería elaborada a partir de diferentes éfrasis de la obra del mismo autor y, por último, ese recurso aplicado a otros autores, épocas, latitudes. Los 2 procedimientos en los que se sustenta el poemario pertenecen a una retórica del distanciamiento. La poeta renuncia a priori a su subjetividad para construir su discurso a partir de algo ajeno. Otra voz, otra obra. Sin embargo, Vignosi quebranta esas normas de objetividad. La éfrasis se centra no en lo observado, sino en las sensaciones o reflexiones provocadas por la mirada en el sujeto que observa. Esa voz ajena que implica el monólogo dramático se convierte en un diálogo y, a la postre, en un autorretrato. Esas máscaras son una mediación a partir de la cual la autora vuelve sobre su propia figura, una última reconfiguración de su voz poética, de su visión de sí misma y de su concepción del arte. Este poemario constituye la poética final de la autora y, como tal, supone la culminación de ese proceso de autofiguración del sujeto poético a través del que hemos querido analizar su poesía. Desde el inicio del poemario, las numerosas referencias a la época, la vida y la obra de Andrea del Sarto plantean la posibilidad de una lectura en clave autobiográfica encubierta, y cito los primeros versos. ¿Cómo no iba a seducirme la nitidez y la pasión domeñada de Fra Bartolomeo? Quedé intocado en una fijeza dura como el aire, estos florentinos que huyen del drama del Pafos. En su república defendida en las calles, y entonces, maestros, nos olvidamos de la Contrarreforma, de esa iglesia triunfante, y rescatamos la austeridad del mensaje. La representación de la Florencia del siglo XVI posibilita elocuentes conexiones con el Buenos Aires de la autora. El clima político, la influencia de los maestros, la necesidad de un mensaje directo. Del Sarto, nombrado así por la profesión de su padre, sastre, y apodado además el sin errores, por su búsqueda de perfección formal, se convierte en el espejo en el que se mira la poeta. El lugar del italiano, último gran clasicista y al mismo tiempo primer referente del manierismo, sirve como excusa para reflexionar sobre el sentido del arte e incluso la idea del canon. Último representante de la grandeza, dicen. Yo siempre creí ser el primero que dislocó suavemente la mano de la Madonna y dejó en equilibrio precario al niño, para que los nuevos tiempos no los sorprendieran. Pero no solo eso, muy pronto, entre cursivas, la voz de la propia autora irrumpe en el monólogo dramático. Esos posibles paralelismos se hacen explícitos y se vuelven alusión directa y diálogo. Tenía como usted poco más de 20 años y un espantoso temor, como con el primer libro. Toda Florencia me miraría, toda la calle Corrientes me miraría, y era difícil decirles, soy un pintor, soy una poeta. Había que esperar que muchos se borraran. Me aferré a los pinceles, me aferré a lo que se decía en mi casa.
Este recordatorio de las coordenadas reales del poema se amplía cada vez más, en un extrañamiento en el que el sujeto poético acaba por aunar a ambos artistas a través de los siglos. La voz se hace indistinguible en ocasiones. La poeta participa sin marcas visuales. El pintor vocea. Y, en un cruce de miradas, acaba por retratar a la que le está escribiendo. Al fin, las dos voces comparten unas mismas reflexiones metaartísticas. La crítica a quienes solo buscan la fama, la reivindicación del arte como acompañamiento, la búsqueda de permanencia y la necesidad de establecer una genealogía, una herencia y un legado. Así culmina este juego de superposiciones. Soy un viejo pintor mirando pintar a los jóvenes, como esta vieja poeta que escribe sobre mí mira escribir a los jóvenes. Allí estamos, acompañamos, queremos que sientan nuestra presencia, diciendo, la pintura existe, la poesía existe, acompañamos, entendemos, no nos pidan tanto. Estoy en sus vidas, tengo sus poemas, estaré en sus tumbas, ahí estoy yo, búsquenme ahí. Entre esta imagen final, esta última reivindicación del arte y los primeros poemarios de la escritora argentina, había transcurrido toda una vida de trabajo. Hay casi medio siglo de distancia entre estos versos y aquellos primeros que la misma autora había descartado para su obra poética completa, como hemos dicho. Pero, para concluir, podemos ir hasta aquel primer poemario, a aquel primer poema, y leer: el vecino que duerme enfrente, ¿sabrá que tengo miedo de no ser poeta? Y después de todo, ¿alguien sabe que existo? Si me muriera, no tendría un amor que pensara iba a ser poeta. De una u otra forma, Juana Vignosi volvió durante toda su obra a esas preguntas y en esas mismas interrogaciones se fue retratando y fue escribiendo la respuesta. Muchas gracias.